Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, creo que el tercer episodio del podcast Tech Urban Hub. Y hoy, bueno, vamos a hablar sobre la bicicleta. La bicicleta más allá de lo que es o entendemos que es positivo para la movilidad activa, la salud de las personas y la cohesión territorial, sino que vamos a hablar de la bicicleta para darle un encaje dentro de lo que es la transformación y la agenda urbana y territorial de España. Entonces, para este episodio contamos con una invitada de lujo, que es Silvia Casorrán, de lujo, tal cual. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muy bien, Isaac. Pues muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Bueno, genial. Quería, para aquellos que no te conozcan, que, bueno, si están viendo este episodio serán pocos, quería describir un poquillo, tu breve resumen profesional, ¿vale? Como no quiero equivocarme, lo he traído acá y no dejarme nada en el tintero, dime si me equivoco, pero lo tengo acá. Es ambientóloga con más de 20 años de experiencia en movilidad sostenible y transformación del espacio público, mitad en consultoría y mitad en la administración pública. Y actualmente eres secretaria general de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta, así como miembro de la Junta de European Cyclist Federation y consejera de Eurovelo. Correcto. Además, me has dicho que es importante, y yo lo creo así, no nada más definirnos desde el punto de vista profesional, en sus ratos libres, activista de cualquier movimiento ciudadano que tenga que ver con la movilidad sostenible. Correcto, bien, Isaac, sí. Muy bien, pues hacía falta Esta soy yo. Esa eres tú. Pues nada, Silvia, yo quisiera empezar, si vemos, a momento de este podcast, ayer estuvimos en un congreso que fue el Bilbao Bike Summit, en el cual estuvimos los dos, bueno, tú estuviste llevando sobre todo y dinamizando lo que es el congreso, y quería empezar por ver con qué idea o tema de este congreso te quedas y conecte con lo que es el momento actual de la bicicleta dentro de las ciudades y los territorios. Pues mira, ayer en el Congreso tuvimos 3 ponencias internacionales, ¿no? Vino una persona de París, una de Ámsterdam y una de Copenhague. Y yo creo que el hilo conductor de las 3 lo resumiría en para conseguir que tu ciudad sea 100% ciclable, ¿no? Que es un objetivo que perseguimos desde Red Bici, hacen falta políticas a largo plazo. Y para ejecutar políticas a largo plazo hace falta no solo recursos económicos, que también, sino recursos humanos. Yo me quedo con la fotografía que nos compartió la persona de París, que era la imagen de la oficina de la bicicleta, con 25 personas dedicadas exclusivamente a la bicicleta en la ciudad de París. Yo creo que en España no tenemos ninguna administración pública con 25 personas dedicadas, ya no digo a la bicicleta, sino a la movilidad activa. Sí, a ver, es bicicleta y movilidad activa, que es importantísimo que toquemos esto, que es un poco el binomio que queríamos desarrollar. Ya en este sentido, yo sí te preguntaría, a ver, si entendemos la bicicleta, que deberíamos entenderla así como un medio de transporte en la ciudad y el territorio, vamos un poco a hacer retrospectiva y pensar qué conversación ves más madura hoy en día en la planificación de la bicicleta dentro de los territorios que hace 3-5 años. Pues mira, hay un tema que justamente ayer también se trató y que DGT también está trabajando, que es, por ejemplo, que las calles 30, que son el 80% de las calles en nuestras ciudades, ¿no? Porque son la mayoría de calles que tienen un único carril por sentido, la bicicleta pueda ir en doble sentido. Esta es una medida que, cruzando los Pirineos, pues ya pasa en cualquier pueblito o ciudad francesa y más allá, ¿no? Porque es en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, etc. Y que en España pues siempre ha habido como una reticencia porque nos da la sensación que meter bicicletas en sentido contrario al tráfico de vehículos de motor es peligroso. Pero estamos hablando, perdona, sobre todo en vías urbanas, vamos, sí, justamente claro, en las calles justamente 30. Estamos hablando en las calles 30, que son la mayor parte de las calles de las ciudades, sí, estamos hablando de vías urbanas. Entonces, bueno, yo creo que este tema, que hace tiempo que se discute, de hecho tenemos un webinar junto a la FEMP el 27 de febrero para hablar de este tema, donde traeremos las experiencias de Bruselas y de Burdeos, donde nos demuestran que la siniestralidad no ha hecho más que reducirse gracias a esta medida. Pues bueno, esperamos que siga hacia adelante. Y esto es cierto que hace 3-5 años pues aún estábamos bastante atrás en el pensamiento de la posibilidad de que esto fuera realidad. Aprovecho ese hilo del webinar que vais a realizar y te pregunto un poco qué habéis hecho y resumido en los últimos años desde la Red Bici, para que nos digas un poco cómo has trabajado, qué prioridades habéis visto en este último año que estáis trabajando, e hilarlo también, ya que el conocimiento que tenéis a nivel de trabajar con los municipios y diversos territorios,
¿Qué demandas observáis en estos territorios actualmente? Digamos, el servicio de sistemas de bici pública, mejor red de itinerarios ciclistas, este tipo de cuestiones. Pues mira, yo creo que si miramos, ¿no?, en el año 2025 nos hemos dedicado mucho a la formación, porque realmente en España de nuevo es un déficit que tenemos, ¿no? La formación de los técnicos en materia de bicicleta, ¿no? No sabemos cómo diseñar un carril bici, no sabemos pues cómo hacer un pliego de bicicleta pública, no sabemos, o sea, hay muchas, cómo tiene que ser un aparcamiento seguro, o sea, hay muchas características técnicas que nadie nos ha explicado porque no hay una formación reglada, ¿no?, al respecto. Entonces, bueno, nos hemos dedicado mucho a la formación interna, ¿no?, de nuestras ciudades y territorios, y eso implica un trabajo en red también muy interesante porque es compartir conocimiento. O sea, al final estamos aprendiendo unos de otros, aparte de contar con los expertos, ¿eh? Y luego también el tema de la formación barra educación vial a nuestros jóvenes, ¿no?, que también creemos que es el tema, uno de los temas más importantes y por los cuales a día de hoy siguen habiendo problemas de convivencia en el espacio público, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, yo te diría también, el segundo tema importante del 2025 ha sido el biciregistro, que es un registro de bicicletas para disuadir del robo y poderlas localizar más fácilmente. No es una matrícula de bicis, ¿de acuerdo? Vale. Y este tema, hasta el día de hoy, es un tema que gestiona directamente Red Bici con sus asociados. Entonces, las policías locales de los asociados pueden conectarse a esta base de datos, pero no todas las policías de España. Y aquí se ha dado el salto, que en diciembre lo publicamos, gracias a DGT, de que esta base de datos va a ser extendida a nivel nacional y se va a dar acceso a todas las policías de toda España. Bueno, igual que se da acceso pues, con los vehículos de motor y ahora también con los patinetes, ¿no? Se está empezando a dar este acceso. Entonces también creemos que va a ser un tema importante porque el disuadir del robo, ¿no?, cuando a una persona le roban su bicicleta, a veces deja de ser usuario de la bicicleta, ¿no? Bueno, ese par de temas. Luego también el tema del cicloturismo, también es un tema importantísimo y que en España, ¿no?, en nuestros territorios, pues muchos de ellos, ¿no?, con una baja población y baja dinamización económica, creemos que somos un país de turismo y un país de bici, ¿no?, de bici deportiva, de bici recreativa, y combinar las dos opciones, pues, bueno, a día de hoy ya se está haciendo, pero no se está haciendo de una forma ordenada y reglada y creemos que también va a tener mucho impulso. Y luego, pues la pregunta que me hacías de las necesidades, el tema de la bicicleta pública. Justamente este año pasado hubo muchas licitaciones que acababan, otras que empezaban, y es un tema que hemos trabajado muy intensamente con nuestros asociados, pero también pues, con las empresas del sector. Junto con AMBE hemos organizado también varios webinars sobre el tema, ¿no?, y varios espacios. No solo, bueno, también la bicicleta, por ejemplo, la eléctrica, nos da un mundo de oportunidades en la bicicleta pública. Y yo creo que pues, justamente ciudades que hasta ahora no habían impulsado la bicicleta pública, quizás por la orografía, quizás por las condiciones de la población, gracias a la bicicleta eléctrica van a poder hacerlo. Y bueno, yo creo que es una de las demandas principales. Y luego también me había apuntado aquí el tema de la automatización en la recogida de los datos, ¿no? Nosotros desde Red Bici cada 2 años hacemos el observatorio de Red Bici, que intenta contabilizar los datos de oferta, o sea, qué tenemos los municipios y territorios, qué estamos ofreciendo a la ciudadanía, cuánto estamos invirtiendo, cuántas entidades tenemos en el territorio, cuántos kilómetros de carril bici, ¿no? Cosas así básicas, pero también cosas más elaboradas, y esto vamos a pasar a automatizarlo, porque la recogida de estos datos pues, es también algo muy pesado y, de nuevo, no tenemos suficientes recursos humanos en los municipios para poder ofrecer estos datos. Sí, lo que estamos hablando ahora de planificar la movilidad, sea cual sea el modo de transporte, hablamos de movilidad cotidiana, movilidad de las personas, sistema de transporte, lograr llevar todo esto a datos, ¿no? Que utilicemos esos datos para lo que debería ser, que es planificarlos y ser más eficiente y asociarlo a lo que es la movilidad de las personas, a esas necesidades de las personas usuarias. Es que además hoy día con el Big Data, ¿no?, que tenemos disponible desde el año 2020, que de hecho el Ministerio de Transportes ya lo puso a disposición cuando la pandemia, lo que vemos es que el 90% de la movilidad en nuestras ciudades y territorios es de menos de 10 kilómetros. O sea, hay un potencial brutal en el trasvase hacia la movilidad en bicicleta. Lo que pasa es que nos faltan las redes, nos faltan, bueno, muchas políticas, ¿no? Ayer justamente hablábamos en este congreso de
Hablamos de aquellas experiencias y buenas prácticas en otras ciudades europeas y siempre hablábamos de reparto modal, ¿no? De cómo han superado esa barrera del 6%, han superado después la barrera del 9% y hay sitios donde ya es más de 4 o 6 de cada 10 desplazamientos se hacen en bicicleta. Esos desplazamientos cotidianos de menos de 10 o menos de 5 kilómetros. Lo podemos llevar hasta ahí. Pero había un punto muy interesante que no había como terminado de encajar dentro de este puzzle, que era en España existe... La caminabilidad es importantísima. Utilizando estos datos, vemos que la caminabilidad de nuestras ciudades y nuestros territorios, pues 6 de cada 10 o más de 6 de cada 10 viajes internos lo hacemos caminando. Y hemos entendido esto y sabemos la cohesión territorial que supone, si hay una buena red de itinerarios peatonales. Y claro, era cómo dar esa importancia que tiene la caminabilidad de nuestras ciudades a la ciclabilidad, de que llegue a ser tan importante. Como comentábamos antes de empezar a grabar el podcast, la bicicleta está en este estigma a veces de un intruso en el espacio peatonal, en el poco espacio, porque todavía deberíamos reequilibrar mejor las calles para lograr este espacio para la movilidad activa, y después como un obstáculo a lo que es el coche. ¿Cómo podemos ir mejorando, ¿no? Para que esa ciclabilidad también sea entendido como ese beneficio que a veces está como infravalorado en nuestras ciudades? Bueno, yo de lo que dices me quedo, ¿no?, con que realmente en España las ciudades son principalmente caminables, ¿no? Porque la mixtura de usos, ¿no?, las distancias que tenemos entre los diferentes núcleos son caminables, ¿no? De hecho, la gran mayor parte de la movilidad, según los datos, ¿no?, de las encuestas siempre, pues aproximadamente el 50%, 60%, como comentabas, caminamos. Y si sumamos la movilidad activa, realmente superamos pues, las ciudades que ayer nos estaban mostrando como ejemplo. Y no tenemos que olvidar que la caminabilidad es la cúspide de nuestra pirámide. Exacto. ¿No? O sea, todos somos peatones y de hecho, cuando vemos, ¿no?, el espacio público, cuanto más amable es cuanto más peatones hay en el espacio público, ¿no? Porque no es solo gente que camina, es gente que socializa, ¿no? El espacio público es mucho más tranquilo, se pueden hacer muchas más actividades. Pero sí que es cierto que para las distancias pues, de más de 2 kilómetros, ¿no?, la bicicleta es el transporte ideal. La bicicleta, cuando la juntas con el transporte público, especialmente con el transporte ferroviario, es que ya tienes el combo perfecto. Excepto para ir un fin de semana a no sé qué montaña, que no tengas ninguna posibilidad y necesitas alquilar un coche eléctrico, ¿no?, o moverte un día que tienes que llevar a tu abuela al médico, pues tienes un taxi o alquilas un coche. O sea, hoy día en las ciudades ya hay muchas alternativas y sí que es cierto que habrá movilidad que tendrá que ser motorizada, pero podrá ser motorizada eléctrica y compartida, ¿no? O sea, realmente yo creo que tenemos que jugar con todos los componentes. La bicicleta tenemos que conseguir que cualquier calle sea ciclable, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de, ¿no?, de la caminabilidad en España es muy buena porque puedes ir caminando, o deberías poder ir caminando en silla de ruedas a cualquier destino, pero con la bicicleta no nos está pasando. Con la bicicleta a veces pues diseñamos un carril bici, en este mandato nos da tiempo a hacer este trocito y luego vemos pues, que no hay gente circulando en el carril bici, ¿no?, porque no se ha pensado en esta red. Sí, vamos, ¿no?, que llegue entre espacio, origen, destino. Siempre vamos como tramo, claro, inconexos, que pero no da continuidad a lo que queremos Pero es que si no desarrollar. garantizas que todo el espacio sea ciclable, pues es muy complicado que la gente haga este cambio, ¿no? Y luego, pues yo creo que la medida más interesante en ese sentido es calmar el tráfico. O sea, además de crear carriles bici, que es algo que tenemos que hacerlo en las avenidas de más de 30 km por hora, el resto es conseguir que el tráfico esté calmado. Vale, ¿cómo conseguimos esto? Porque tenemos por normativa, ya vemos el EGT, vale, tenemos calles 30. Exacto. Genial. En España el 80% 30. de las vías urbanas ya son 30, ya está todo hecho. Pues no. Eso es. Porque claro, el 30 no es solo un símbolo bonito, que nos gusta el número 30, ¿no? El número 30 hay que respetarlo. Y además el número 30 no es un mínimo, es un máximo. Que no sé tú cómo lo ves, pero yo cuando voy en bicicleta, que voy a 25 porque voy con mi bicicleta eléctrica, pues a veces me acosan en las calles 30. Digo, a ver, que voy a 25. Sí. ¿No? Sí. No tiene sentido, voy casi al máximo. Pues ¿cómo lo arreglamos esto? Pues bueno, yo creo que educación es un tema, pero el segundo y el que nos afecta a todos directamente es el bolsillo. Pues hay que poner radares de velocidad o finalmente hay que dejar que la tecnología que ya está disponible en el mercado actúe en los vehículos de motor.
¿no? Los patinetes compartidos ya tienen la tecnología disponible que cuando entran en una zona peatonal, directamente la velocidad les baja a 6 km por hora o a 10 km por hora, a lo que el operador de patinetes decida. ¿Cómo puede ser que no seamos capaces de hacerlo en los vehículos que nos cuestan 25, 50.000 euros, etcétera? La tecnología existe. Existe además el geofencing, ¿no? Que te tiene que permitir definir que en este sector la velocidad máxima de los vehículos de forma automática se va a bajar a 50 o a 30 o a 10 km por hora. Esto no sé por qué no lo estamos haciendo. Además tenemos espacios de oportunidad, aprovechando que están las zonas de bajas emisiones. Serían espacios de oportunidad, si se quiere, para las ciudades de más de 50.000 habitantes, en la cual probar este tipo de acciones, ¿no? Y medidas. Claro, de poder limitar, no nada más porque sea una vía urbana de único sentido, entienda que es de 30, sino que pueda limitar en verdad o realmente lo que es la velocidad del vehículo motorizado. Hoy día los vehículos son inteligentes. Ya saben que... ¿no? Yo además, como voy alquilando, siempre tengo los vehículos de última tecnología. El vehículo ya me dice cuál es la velocidad máxima de la vía. No me hace falta ni que mire el navegador, me lo dice el propio vehículo. Además, le puedo decir que me limite automáticamente la velocidad máxima de la vía. ¿Por qué no lo hacemos esto? ¿Por qué las administraciones no tenemos capacidad para hacer un clic infraestructura-vehículo, ¿no? Y decir, oye, todos los vehículos que estén en esta zona me los limitas a esta velocidad, de forma automática? Otra cosa es que luego tú los puedas deslimitar, que, ¿no? En caso de emergencia, en caso... Mira, en este sentido, por ejemplo, lo bueno del vehículo autónomo es que cumple siempre los límites de velocidad. Estuve en San Francisco el verano pasado y claro, yo iba me daba, ¿no? Un poco los Waymo estos, ¿no? Iba en bici, digo, pensaba, estos trastos, ¿no? Que no llevan a nadie dentro, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que son los únicos que respetan las señales de tráfico. Y además cuando no saben qué hacer, se paran. O sea, yo creo que como elemento de calma del tráfico... Una bicicleta y empieza a acelerar para tratar de ir con la bicicleta, para en el momento, sí. Bueno, igual nos hemos ido del tema, ¿eh? Pero... No, que sí, pero hilando un poco con todo esto, sí quería, para tratar de volver al tema, si quieres, un titular. Te voy a dar como un titular. A ver, la bicicleta como protagonista del cambio urbano. ¿Esto qué significa en términos reales para una ciudad o un territorio? A nivel de salud, a nivel de personas, a nivel de cohesión social. Ya me estoy entrando un poco en la respuesta, pero ¿qué significa? Sí, bueno, es que la lista es bastante extensa. Mira, significa, primero, menor velocidad en las calles, ¿no? Que eso, bueno, va relacionado con lo que decíamos, porque al final son vehículos que te van a ir pues, a menos de 70 km por hora, en general, a no ser que sea una bajada muy pronunciada y vayas sin frenos, ¿no? También, entonces, esto nos va a provocar directamente una mayor amabilidad, ¿vale? La mayor amabilidad, además, nos va a provocar mayor tiempo libre, porque la eficiencia en el desplazamiento de A a B en bicicleta es siempre el más eficiente. Sí. Y luego ya eso para el individuo. Pero luego, pues, una menos siniestralidad, ¿no? Tanto para mí como para el resto. Menor ruido, menor contaminación, menor efecto isla de calor. ¿Qué más me he apuntado? Mayor contacto visual y social. Yo cuando voy en bicicleta o cuando voy caminando me reconozco con las personas. Me paro, me saludo. Esto si vas en el coche o en la moto... No ocurre. Y se disfrutan más los espacios estanciales. Y también tenemos una cuestión que es importante comentar, yo creo, a ver si vamos también por esta parte, que es la economía a escala local. Mejora muchísimo. Si vas en una bicicleta, vas reconociendo las tiendas todavía que te quedan de barrio, sí, y vuelves a ellas. Sí, esto se ha estudiado. Además, que en las calles donde había carriles bici, adosados a la acera, pues realmente el comercio se veía beneficiado. Porque tú cuando vas en bicicleta vas a una velocidad que te permite parar, ¿no? Ves una tienda, paras, tienes que atar la bici, más o menos. Entras, sales. Bueno, sí, tienes mucha agilidad. Puedes ir viendo qué es lo que quieres y es vas como conociendo. cuando vas caminando, pero bueno, y exacto. Eso está estudiado, o sea, hay datos que lo corroboran. Y luego también yo creo, un tema que no tenemos que olvidar es el beneficio en la salud individual, salud física y mental. Que ese gran olvidado también en las ciudades. Importantísimo, porque hay varios estudios que van hacia esto. El ir en bicicleta hasta el trabajo o a cualquier actividad que vas a hacer, es el nivel de estrés con que llegas al trabajo, el nivel de actividad que tienes ya como tal, cambia totalmente. Es decir, vas mucho mejor a trabajar, vas más dispuesto a la cohesión social con las personas, a intercambiar. Es decir, cambia total a estar en un atasco, tráfico, en un coche
e individual. Eso está más que demostrado. De hecho, ayer desde el Urban Cycling Institute de Ámsterdam, ¿no?, nos explicaban justamente esto que comentas, ¿no? Hay menor ausentismo laboral en las personas que van en bicicleta, y esto evidentemente tiene una repercusión económica directa en las empresas, ¿no? En las empresas y en las administraciones. Bueno, yo creo que hay muchísimos beneficios, pero que por desgracia a día de hoy no se contabilizan a nivel económico, ¿no? Siguen siendo externalidades de la movilidad. Sí. Y, por ejemplo, DGT publicaba estos días los datos de 2024 y los datos económicos que representaba la siniestralidad en España. Y, bueno, pues hablamos de la friolera de prácticamente un 1% del PIB, la siniestralidad, por las personas fallecidas, heridas graves y heridas leves. Y luego, entonces, cuando te venden, ¿no?, el PIB que representa, pues no sé, la industria de la automoción en España, dices, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que empezar a descontar el PIB negativo de la siniestralidad, del ruido, de la contaminación, del efecto isla de calor, de la ocupación del espacio público? Va sumando. Eso a día de hoy no se está calculando, y es como muy injusto cuando pones en la balanza qué medios de transporte priorizas. A nivel político se tendría que tener muy en cuenta. Aprovecho esto también porque nos da hilo a... Estamos en un momento, si se quiere, importantísimo para las ciudades y territorios, porque van a poder empezar a implementar sus estrategias de desarrollo integrado local a través de sus PAI. Y dada tu experiencia, cómo estáis trabajando en la red bici, etcétera, te quería que les dieras un tip a estas ciudades, sobre todo con las que colaboramos. ¿Qué error típico conviene evitar para no acabar con infraestructuras o tramos inconexos, como hemos comentado, que son difíciles de justificar después para seguir su desarrollo? Porque muchas veces ocurre, hago este tramo de infraestructura ciclista y es, bueno, hasta que hemos llegado porque es que vemos que nadie más lo utiliza, que hemos comentado ahora, ¿no? Y también para que no se quede en un simple render bonito que acompañe aquellos proyectos, edificios y obras de edificación que vemos, que ahora en todos los procesos que vemos de construcción de ciudad o transformación de ciudad siempre aparece el cambio más acompañado de un carril bici como hecho sostenible y de avance, pero es lo último que se piensa de todo el proyecto y no se ve si es conexo con lo que es el sistema, etc. Entonces, ¿qué error típico se debe evitar para esta implementación que tienen ahora? Bueno, yo creo que ibas muy bien encaminado, ¿no? Hablamos de crear una red, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de red, no de carril bici. O sea, el carril bici tiene que estar en las vías, como comentábamos, ¿no?, pues de velocidad elevada, de velocidad más elevada a 30 km por hora. En el resto de vías tiene que haber una señalización y tiene que haber un control de la velocidad máxima. Pero tú tienes que pensar en que la persona en bicicleta tiene que poder llegar a cualquier destino. Y en España a veces se están haciendo cosas tan locas, que no tiene otro nombre, como prohibir bicicletas en determinadas calles. O sea, yo te prohíbo que llegues en bicicleta, pero no te prohíbo que llegues ni en camión a hacer la descarga de mercancías, ni en tu coche a tu casa. Porque queremos que todo el mundo pueda llegar a su destino, evidentemente. Entonces, yo entiendo medidas como, en calles comerciales, pues el uso de la bicicleta en este horario está restringido o depende de la demanda. Pero al final estamos hablando de convivir en el espacio público y respetarse. Y yo creo que la cultura del respeto, ¿no?, y la cultura del cuidado es algo que es uno de los temas que tenemos que fortalecer cuando queremos tener una ciudad ciclista. Entonces, bueno, pues eso, hablamos de red, hablamos de cultura del cuidado, educación vial, hablamos de aparcamiento en la vía pública y aparcamiento en origen y en destino, y aparcamiento seguro, porque cada vez tenemos más bicicletas eléctricas, más bicicletas de carga, necesitamos instalaciones también que nos garanticen esta seguridad en la bicicleta. También va muy bien la bicicleta pública eléctrica, por ejemplo, para empezar a fomentar el uso de la bici. Hablamos de impulsar la ciclologística. La ciclologística tiene un gran potencial en nuestras ciudades, pero tenemos, por un lado, que ayudar a la ciclologística facilitando espacios, pero por otro lado, esto es push and pull, palo y zanahoria. Tenemos que ser un poco más estrictos con qué tipo de vehículos nos están haciendo la descarga de mercancías en calles peatonales, en zonas de bajas emisiones, en supermanzanas, etc, etc. O sea, estamos prohibiendo a veces que llegue la bicicleta a su destino y la ciclologística y no que llegue el camión contaminante, ¿sabes? O sea, hay muchas incoherencias, ¿no? Yo creo que
tenemos que buscar esta visión coherente e integral, porque la bicicleta necesita políticas holísticas. Y luego también, pues, promoción y comunicación. O sea, las ciudades que vimos ayer, ¿no? Ámsterdam y Copenhague, siguen gastando dinero en comunicación y en promoción. Aparte de infraestructura, o sea, ayer nos daban el dato, en París están gastando 24 euros por habitante y año. En Ámsterdam el gobierno neerlandés, en Países Bajos, está gastando casi 50 euros por habitante y año. Pero es que Ámsterdam el dato también eran 20 y tantos euros. O sea, si vas sumando dices, bueno, ¿de qué volumen de inversión estamos hablando? Y es una inversión mantenida, o sea, ¿no? No es una inversión que anuncio 20 millones de euros o 40 y ya está, y me olvido, ¿no? Y luego no tengo las manos para gestionarlo, de nuevo, ¿eh? Ni las manos ni los cerebros. Ahí se ve la apuesta en los recursos humanos dedicados. Pues eso, necesitamos esta visión holística y no solo, pues eso, el tramo de carril bici que me va a permitir hacer una foto, pero no conseguir ciclistas. Yeah. Yo creo que, a ver, este tema nos da mucho para seguir conversando, pero tenemos un tiempo acotado, entonces creo que íbamos por acá ya terminando un poco las ideas claras que tenemos, y mi última pregunta va un poco asociada a lo que ya estabas desarrollando. ¿Qué te gustaría ver consolidado en España de aquí a 2-5 años? Hablando ya de un tema consultoril, si se quiere, de planificación, que es un corto plazo para la movilidad. Pues mira, yo hay un tema que igual se escapa más de lo urbano, pero que también tiene que ver, que ya te he comentado. Me gustaría ver consolidada la Agencia Estatal de Cicloturismo en España, porque creo, como te decía, que hay mucho potencial y eso también va a hacer que muchas ciudades se animen más a fomentar el uso de la bicicleta, a favorecer, a tener una normativa coherente, una educación vial, espacios de aparcamiento de bicis, ¿no? Gracias al cicloturismo. O sea, yo creo que esto va a dinamizar también mucho el uso de la bicicleta Pues no me esperaba este cierre, pero me ha gustado mucho. Da para otro podcast. Si quieres, en algún momento hacemos un podcast sobre lo que es cicloturismo. Me encantaría. Pues nada, te quería agradecer por este espacio, Silvia. Y nada, invitaros al resto de personas que nos suelen ver o escuchar a que nos sigáis en el próximo episodio de este podcast. Gracias. Pues gracias, Isaac. Hasta pronto. Hasta pronto.